Bienvenidos esta tarde a nuestro servicio en línea aquí desde Ministerio Renace. Que Dios le bendiga. Y bueno, pues vamos a tratar un tema el día de hoy acerca de cómo vivir en victoria en estos tiempos tan difíciles en los que Jesús mismo dijo que los tiempos eran malos. Jesús dijo que los tiempos eran malos. Sin embargo, tenemos la gran ventaja, la poderosa ventaja de que Jesús no nos dejó solos. Jesús nunca nos dejó solos. Y esta es la cosa gloriosa, lo más grande, lo más precioso, es que tenemos el recurso de la fe. En este tiempo, la gente anda de un lado para otro buscando soluciones, buscando una respuesta a su necesidad y no la encuentra. Entonces va con el brujo, va con el hechicero, va con la que echa cartas, porque no sabe a dónde ir, no sabe a dónde ir. Sin embargo, cuando está usted en la palabra de Dios, usted va a conocer que la palabra de Dios nos equipa para vencer cualquier circunstancia que haya, ¿verdad? En este tiempo el mundo está creyendo una cosa, pero la iglesia está creyendo otra. ¿Y a qué iglesia me refiero? Me refiero a la verdadera iglesia, aquella que cree que todo es posible, que cree que hay una bendición para su vida aún en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de necesidad. Hay una solución, ¿verdad? Ahora, aún los creyentes en Cristo, hay creyentes que pues piensan en un Cristo histórico y hay otros creyentes que piensan en un Cristo experiencial, un Cristo vivo. Entonces yo le invito a que usted en este día aumente su fe en el nombre de Jesús, que usted crea en un Cristo vivo, en un Cristo que no solamente fue a la cruz del Calvario, sino que Él resucitó y que está sentado a la diestra del Padre, y que incluso usted y yo, dice la Escritura, dice el apóstol Pablo a los Efesios, que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, ¿verdad? Entonces, hay cristianos que creen en el Cristo histórico, pero hay cristianos que creen en el Cristo vivo. Y yo le invito a que usted crea en el Cristo vivo. Si usted cree en el Cristo histórico, alineado a la forma de pensar del mundo, solamente tendrá una religión o una filosofía cristiana, ¿verdad? Y lo acomodará a su raciocinio, a su análisis personal, y lo encerrará dentro de su forma de pensamiento, ¿verdad? Ese Cristo que murió hace 2000 años y que solamente está encerrado en la Biblia. Pero si usted cree en el Cristo vivo, en el Cristo relacional, con el cual me puedo relacionar el día de hoy, no se ajusta a los patrones de la mente, del pensamiento del ser humano, sino que trasciende sus paradigmas, trasciende el análisis psicológico, va más allá de la mente. Entonces es cuando vemos a un Cristo sobrenatural, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Entonces Él no está limitado al tiempo. El tiempo se sujeta a Jesús. El tiempo se sujeta a Jesús y no Jesús al tiempo. Entonces, cuando usted cree verdaderamente en Jesús, se sale del patrón de conducta del mundo, porque la esencia del amor de Dios habita en usted. Jesucristo vino a darnos un nuevo mandamiento. Él dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. El Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 34. San Juan, capítulo 13, versículo 34. Ahí nos está diciendo que nos da dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Él insiste en que nos amemos los unos a los otros como Jesús nos amó. Ahora, este mandamiento le da un fundamento a la fe de usted y a la fe mía. Amén. Vamos a ver lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 6. Gálatas capítulo 5 versículo 6 dice que la fe obra por el amor. Entonces dice: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo. Esto es primera de Corintios, perdón. Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús
ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo a los Gálatas? Está diciendo que no son las normas religiosas de que había que circuncidar al varón, ¿verdad? No son las normas religiosas, sino es que el amor, la fe que obra por el amor. Ahora, entonces la fe se va a mover por amor. Cuando usted se casa en fe, por amor, ¿verdad? Cuando usted emprende un negocio, usted lo hace por la fe y en amor. Todo lo que usted haga en la tierra tiene que ser por fe y en amor. Así que entonces la fe obra por el amor. Así que entonces tenemos aquí que si la fe obra por el amor, entonces Dios no nos deja solos. Dios no nos ha dejado solos. Estamos aquí porque el Señor le ha placido que nazcamos en este tiempo de turbulencia, en estos tiempos de tormenta, pero el Señor está contigo. Y hoy te aviso, que hoy te doy las buenas nuevas del Evangelio, que el Señor nunca te ha dejado, nunca te ha desamparado, que Él está contigo todos los días y prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que nunca va a fallar a su palabra. Jesucristo es el por siempre y para siempre. Él es el Cordero Santo, el varón inmolado, el Cordero Redentor que dio su sangre en la cruz del Calvario, y esa sangre está viva. Esa sangre es un arma poderosa que nos limpia, que nos libera, que nos restaura, que nos vivifica, ¿verdad? Dice Apocalipsis capítulo 12:11 dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y porque menospreciaron su vida hasta la muerte. Así que yo te invito a que tú te aferres de la palabra de Dios, que te engarces a la palabra de Dios y que no te sueltes. Hace tiempo yo te compartí que había bendiciones que estaban dentro de la fe. Había 4 llaves que abrían las puertas de la bendición de Dios. Una de esas llaves es el arrepentimiento. Cuando tú te arrepientes de tus pecados, alcanza la salvación en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¿verdad? El arrepentimiento, la obediencia a la palabra de Dios, la honra. Cuando honras a Dios, cuando honras a tus autoridades, cuando honras a tus semejantes y a quienes están abajo de ti. Esa era la tercera llave. Y la cuarta llave es el agradecimiento. Cuando tú eres agradecido, como aquel leproso que fue sanado de lepra por Jesús. De aquellos 10 leprosos, solamente uno regresó a darle gracias, y Jesús se complació en ese leproso. ¿Por qué? Porque tenía un corazón agradecido. Cuando tú tienes un corazón agradecido delante de Dios, Él te va a bendecir. No importa que estés pasando pruebas difíciles, no importa que estés en una tremenda necesidad. Cuando tú eres agradecido, cuando le agradeces por lo que tienes y por lo que no tienes, aún por las pruebas que estás pasando, por las dificultades en la vida, tú le das gracias a Dios, pero entonces Él te recompensa, Él te responde y te atrae con lazos de amor y con cuerdas humanas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en este tiempo? En este tiempo tú necesitas tener visión, una visión periférica, una visión panorámica de las circunstancias que estamos viendo, pero no viendo las circunstancias, sino viendo por encima de las circunstancias. ¿Por qué razón? Porque nosotros no andamos por vista, sino por fe. Entonces tu visión debe ser una visión espiritual, una visión conforme a la palabra de Dios, conforme a este libro. Así, de esa manera tú no te vas a equivocar, porque si tú andas por vista te vas a desanimar, porque si tú andas por vista te vas a confundir, si tú andas por vista te vas a equivocar, porque muchas veces vemos lo que en apariencia es bueno y resulta que cuando ya lo probamos resulta que no era así. Entonces, por esa razón necesitamos una visión espiritual en este tiempo, los lentes del Espíritu Santo que te van a dirigir, porque dice la palabra de Dios que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces tú necesitas visión, tú necesitas conocimiento de la palabra de Dios, porque hay gente que está ignorante de la palabra de Dios. Entonces tú necesitas ese conocimiento. Ese conocimiento viene a través de
conocer las Escrituras. Cuando tú conoces las Escrituras, tú vas a tener la información de la palabra de Dios. Pero no solamente basta con la información, lo que necesitas es la revelación de la palabra de Dios. De esta manera tú se comienza a descorrer un velo que va a abrir lo sobrenatural a tu vida. Entonces, en otras palabras, yo te estoy diciendo que hay cristianos, cuando creen en un Cristo histórico, se limitan a creer en un hombre que murió hace 2000 años, que fue a la cruz del Calvario, que inició una religión, pero hasta ahí llega su conocimiento, hasta ahí llega su percepción. Y eso, cuando tú lo ves, cuando tú lo lees, eso incluso es hasta pecado, porque entonces le estás quitando la deidad a Jesucristo, ¿verdad? Dice, yo escribía este pensamiento a mediodía. Dice, si usted no cree en lo sobrenatural, limita a Dios a la parte mental del hombre. Si cree en lo sobrenatural, activa su espíritu a que vea lo sobrenatural de Dios y dice, y entonces lo experimenta en otra dimensión, la dimensión de la fe. Por eso yo empecé hablando del amor y de la fe, porque necesitamos experimentar a Jesucristo de una manera experiencial, válgase la redundancia. Necesitamos conocerlo a través de lo sobrenatural. Y ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando yo no he visto un milagro? Entonces mi visión se va a limitar y yo voy a creer que así son las cosas. Es como, perdón la comparación, vamos a pensar en una granja. En una granja hay muchos animalitos y los animalitos solamente van a tener la percepción del mundo en base al corral donde están viviendo, ¿verdad? Las gallinas van a estar dentro del gallinero, las vacas van a estar dentro del corral, los caballitos, todo va a estar encerrado. Pero cuando sale el caballo al campo, empieza a descubrir un mundo diferente. Entonces, nosotros como ovejas de Dios necesitamos tener esa visión, primeramente esa visión de lo espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros no andamos por vista. Podemos ver aquí ángeles, podemos ver la presencia de Dios, podemos percibir, porque tú y yo tenemos 5 sentidos espirituales: oído, gusto, olfato, tacto, ¿verdad? Vista, todo eso en lo espiritual. Entonces tú tienes que desarrollar tus sentidos espirituales para que puedas percibir el mundo a través del Espíritu. Amén. Entonces, si usted un día creyó en lo sobrenatural y después cambió su manera de pensar y ahora solamente cree en el Jesús histórico y no en el Jesús experiencial, está a un paso de ir a la apostasía, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque la gente se empieza a desanimar cuando dice: es que Jesús no me contesta, ¿dónde está Dios? No lo oigo, no lo siento, no lo percibo. Entonces, ¿por qué? Porque entonces los sentidos se han embotado, los sentidos están obstruidos. ¿Qué necesitamos para poder desembotar esos sentidos? Necesitamos tener una comunión con el Espíritu Santo, necesitamos orar, ayunar, leer la Biblia, empezar a activar la fe, una fe sobrenatural. Ahora empieza creyendo por poquito, ¿sí? Si puedes creer por poquito, después podrás creer por más y así irás aumentando, ¿verdad? Pero lo importante es que empieces a creer. Yo recuerdo que un pastor de Cárdenas, Tabasco, estaba hablando de que ellos empezaron a hacer campañas evangelísticas y campañas evangelísticas y campañas evangelísticas. Pasaron no sé cuántos meses y nadie iba a la iglesia, nadie, pero ellos siguieron haciendo campañas de evangelismo. Entonces, hasta que un día después, yo no sé si pasaron 2-3 años, no recuerdo cuánto tiempo dijo, pero finalmente la gente empezó a ir. ¿Qué hubiera pasado si hubieran desanimado de hacer esas campañas evangelísticas? Y a nosotros en cierta forma hemos caído en ese error, porque empezamos a hacer campañas evangelísticas y como vimos que vinieron pues 1, 2, 3 personas y después ya no vinieron, nos desanimamos. No te desanimes cuando no estés viendo los resultados. Tú tienes que perseverar. Jesucristo dijo: el que persevera hasta el final, ese será salvo. Y estos son tiempos de perseverancia. Tú tienes que perseverar. Tú necesitas el poder del Espíritu Santo para ir más allá, para ir a otra dimensión de fe. Amén.
Entonces tú necesitas la visión espiritual, necesitas el conocimiento, pero no solamente el conocimiento de la letra. ¿Por qué razón? Porque no, mira, hay gente que puede ser un teólogo, conocer versículo por versículo versículo de la Biblia y conocer mucho de Dios, pero no ser un hijo de Dios. ¿Por qué razón? Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la revelación del Espíritu Santo. Cuando tú tienes la revelación del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a mostrar un versículo y te va a revelar a Jesucristo, de lo que Él está hablándote personalmente, de lo que te está diciendo. Y eso es lo que tú necesitas. ¿Cuál es el mejor amigo que puedes tener en estos tiempos? El Espíritu de Dios. Ese es el mejor amigo que tú puedes tener en estos tiempos, el mejor consejero, el mejor ayudador, el mejor animador. Él es el paracleto, dice la Escritura. Un paracleto es alguien que está abogando por ti, ¿verdad? Alguien que está guiándote, que está dirigiéndote. Entonces, tú necesitas esa visión espiritual, necesitas el conocimiento, pero no solamente el logos. El logos es la palabra escrita, pero tú necesitas el rema de Dios. El rema es la palabra revelada. Cuando Pedro le preguntaron quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, y entonces cuando los demás discípulos no sabían contestar, Pedro dijo: tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque le dijo Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y Dios no hace acepción de personas. Entonces, si Dios le reveló a Pedro, te puede revelar a ti. Primeramente, cuál es tu identidad, y luego cuál es la identidad de Cristo, y luego que te revele la identidad de hijo o de hija de Dios, para que entonces te levantes en el poder del Espíritu Santo y puedas tomar la herencia que Dios tiene para ti en esta vida. Amén. ¿Qué otra cosa necesitamos? Necesitamos el carácter. Diga carácter, carácter, carácter. El carácter para triunfar, para vencer. El carácter para perseverar hasta el final, ¿verdad? Porque dice la Escritura: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Los rasgos de carácter que le mantendrán firme en la prueba, en la posición correcta. Cuando tú tienes carácter, no te vas a desanimar porque te fue mal en un negocio. No te vas a desanimar porque pasaste por un divorcio, porque pasaste por una enfermedad. No te vas a desanimar porque el carácter te hará que perseveres. ¿Cuál es ese carácter? ¿Cuál es ese carácter que necesitamos? Ese carácter, el carácter de Cristo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice que contra tales cosas no hay ley. Amén. Tú necesitas, diga: yo necesito el carácter de Cristo. Yo necesito el carácter de Cristo. Yo necesito el carácter de Cristo para vencer cualquier prueba, cualquier circunstancia adversa. Amén. Necesitamos la fe. La fe es la fuerza espiritual que necesitas para mantener, para avanzar y para llegar a la meta. Dice la Escritura que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces yo te animo en esta noche, en esta tarde, a que tú perseveres. Vamos a ver lo que dice Primera de Corintios capítulo 2, versículos del 6 al 14. Primera de Corintios capítulo 2, versículos del 6 al 14. Mire, necesitamos estar locos por Jesús. Necesitamos estar locos por Jesús. Amén. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Primeramente tenemos que ser maduros. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Dice aquí que no sabiduría de este siglo. O sea, hay diferentes tipos de sabiduría. La Escritura nos dice, nos habla de que hay sabiduría celestial y sabiduría terrenal, animal y diabólica. Hay dos tipos de sabiduría. Entonces, ¿cuál necesitamos? La sabiduría ¿qué? Del cielo. Amén. Gloria a Dios. Y luego vamos al siguiente versículo. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dios predestinó una sabiduría antes de los siglos
para bendecirte. Y si tú le pides sabiduría a Dios, Dios te la da. Amén. Vamos al siguiente versículo. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Terrible, ¿no? La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Piensa en esto. Dios ha preparado para usted cosas que ni ojo vio, ni oído oyó. Las ha preparado para usted. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Vamos al siguiente, versículo 10. Pero Dios nos la reveló. ¿Se da cuenta cómo aquí estamos hablando de qué? De revelación. Diga, Dios me la reveló. Dios me la reveló. ¿Sí? Porque Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Wow. Gloria a Dios. Santo el Señor. Vamos al siguiente, al 11 hasta el 14. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Cuando usted tiene el Espíritu de Dios, usted no va a recibir el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios. Amén. Vamos al siguiente. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y el último versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No las puede discernir, porque se han de discernir ¿qué? Espiritualmente, no las puede entender. Dice, no entiendo cómo puede suceder un milagro. No entiendo cómo podemos cambiar las circunstancias a través de la fe. No lo entiende. Piensa que tiene que navegar así como en la corriente, como va la corriente del mundo. Y no, mis amados hermanos, necesitamos tener una actitud de lucha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, vosotros sois la luz de este mundo, la sal de la tierra. Y usted tiene que hacer la diferencia en este mundo, en esta tierra. Amén. Gloria a Dios. Entonces, necesitamos entonces esa visión espiritual, ese conocimiento revelado del Espíritu Santo. Necesitamos el carácter de Cristo, necesitamos la fe de Dios para poder vencer cualquier circunstancia. Y usted nunca se desanime, ¿verdad? Porque las pruebas, los problemas no son más que las pesas del gimnasio de la vida, donde ejercitamos el músculo de la fe. Ahí se ejercita su fe, porque si no hay pruebas, ¿cómo podemos decir que tenemos fe? La fe que no es probada no es aprobada. Y para que su fe sea aprobada, tiene que ser probada. Amén. Por eso vienen las pruebas, por eso vienen las dificultades. No tenga miedo, no tenga temor. Créame que estamos en victoria. Ahora, cuando estamos hablando de fe, la fe sin obras está muerta. ¿Sí? Yo puedo decir que creo mucho, yo puedo decir que sé mucho, pero si no lo demuestro en la práctica, nada más estoy hablando palabras vanas, aunque sean palabras de Dios. Pero entonces la fe es probada, y creo que este año pasado todos fuimos probados en la fe, y este año vamos a seguir siendo probados, mis amados hermanos. Este año seguiremos siendo probados. Pero no importa, porque el Señor está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Entonces,
Cuando tú tienes el favor de Dios, eso te da acceso a las gentes, a lo que antes no tenías, acceso con otras personas, ¿sí? Cuando tú tienes el favor de Dios, tú vas a tener acceso a llaves espirituales, tú vas a tener acceso a personas, incluso a lugares también que antes no conocías, pero que Dios te abre puertas, porque está separando ahora mismo la iglesia religiosa de la iglesia remanente, la iglesia apóstata de la iglesia remanente. ¿Cuál es la iglesia remanente? La que tiene su lámpara encendida, la que está esperando el regreso del Señor Jesús, la que está velando, la que está orando, la que está intercediendo, la que está clamando por los hospitales, por las clínicas, la que se atreve a orar por los enfermos, la que va y predica las buenas nuevas del evangelio, aquella iglesia que manifiesta el amor hacia su prójimo. Amén. Aquella iglesia que se atreve a ser diferente, que las obras le siguen, no está siguiendo los milagros, no está siguiendo las señales. Las señales están siguiendo a esa iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque lo dice el evangelio de San Marcos, ¿verdad? En el capítulo 16, ¿verdad? En versículo 15 dice, en Marcos 16 15, gloria a Dios. Dale un aplauso a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Dice el versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen, ¿verdad? Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta es la bendición tan grande que Dios te está dando este día y te está activando para que tú conozcas de la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oro por las personas que están conectadas en internet, a través de Facebook, de YouTube, y te pido que les bendigas, que les prosperes, que les guardes, que les multipliques. Padre, oramos para que toda enfermedad sea quitada por el poder de la sangre de Cristo. Declaramos las llagas del Cordero de Dios en sus vidas. Y Padre, gracias porque declaramos aún ingresos sobrenaturales en sus vidas, en sus carteras, en su economía, en sus cuentas. Declaramos la sangre del Cordero en su familia, en su matrimonio, en sus hijos. Declaramos la sangre del Cordero de Dios en todo lo que les corresponde, en su negocio, en su empleo, Señor. Padre, hoy te pido, reprendemos todo espíritu de enfermedad. Todo espíritu de enfermedad es cancelado, es anulado por las llagas del Cordero Santo. En el nombre de Jesús, amén.